Si hemos estado al pendiente de las noticias, si hemos estado al pendiente de las cosas que están sucediendo no solamente en nuestras ciudades, sino que si estamos enterados de lo que está pasando a nivel nación, a nivel global, a nivel de todo el mundo, seguramente que ya nos podremos haber dado cuenta que hay una serie de restricciones que se están imponiendo, una serie de exigencias que se están imponiendo debido a la crisis sanitaria por la que estamos pasando. Y vemos, por ejemplo, a Francia, las protestas de la gente, las protestas de las personas que no están a gusto, que no están contentas con esas exigencias. Vemos que han llegado a tal punto en Francia, en Italia, en España, y se han corrido también a todas las naciones del globo. Por ejemplo, hablemos de Francia, restricciones para ir a tomar un café, para ir a entrar al café. Hay restricciones. Se necesita cumplir con la exigencia inyectable para poder estar en un café, para ir a un restaurante, para ir a un cine, para ir a un teatro, para ir a un lugar de servicios públicos. Se necesita cumplir con esa exigencia inyectable. Decíamos ahorita, no solamente en Europa, sino también, por ejemplo, vemos acá en Estados Unidos cómo esa exigencia ha tomado un aceleramiento que de repente dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Como que ha habido una aceleración en todo eso y nos podemos dar cuenta que la exigencia está a nivel de las oficinas públicas. Para poder entrar tienes que cumplir con ese requisito inyectable. Si quieres inscribirte en una universidad, ahorita hay una serie de universidades en las que no te puedes registrar si no cumples con ese requisito. De la misma manera, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, si quieres ir al teatro, tienes que cumplir con ese requisito. Y de la misma manera, si quieres ir a un restaurante, si quieres ir a una cafetería, etcétera, se necesita la famosa llave para Nueva York. En Europa le llaman el pase verde. Aquí en Estados Unidos esa exigencia ha llegado a tal grado que en el estado de Illinois, en esta semana, nos pudimos dar cuenta cómo a una mamá le negaron la patria potestad sobre su hijo. Ya no puede ver a su hijo, ya no puede su hijo estar con ella, ya no puede ella educar, estar al pendiente de su hijo. El gobierno le quitó a su hijo porque no cumple con la exigencia, no cumple con el requisito inyectable. Así como veíamos ahorita en las universidades, para poder inscribirte necesitas cumplir con ese requisito. Las grandes corporaciones aquí en Estados Unidos fueron las primeras después de que empieza esa idea de empezar a cerrar para todos aquellos que no cumplían con la exigencia. Y las grandes corporaciones dijeron, si no cumples con este requisito, adiós, estás despedido o simplemente no vas a poder trabajar en ello. Entonces yo te quiero preguntar, al estar viendo eso y verlo, y como una persona de la congregación nos comentaba en esta semana, cómo en su propia vida ella y toda su familia sufrieron el acoso de personas que venían sobre que ellos cumplieran con esos requisitos y tuvieron que retirarse de un lugar público. Yo te quiero preguntar, ¿qué tan lejos crees tú que estemos de que se cumpla la palabra que está escrita en Apocalipsis capítulo número 13? Apocalipsis 13, verso 16. Y dice de la siguiente manera, hacía que todos, pequeños y grandes, solamente para que estés enterado por si no lo estás
si no lo estás, si no te has dado cuenta, ya el requisito inyectable ya lo están probando en los niños. Hacía que todos, dice la Escritura, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Verso 17. Y tomando en cuenta toda esta exigencia, estábamos viendo un video, por ejemplo, en una de las calles de París, cómo llegaban un grupo, no de 2 o de 3 policías, 6 o 7 policías, checando que cada una de las personas cumpliera con la exigencia, cumpliera con el requisito. ¿Qué tan lejos estamos de que lleguemos a este punto? Apocalipsis 13, verso 17. No solamente exigen la marca, sino que ninguno pueda comprar ni vender. Si quieres comprar una barra de pan para tus hijos, para tu familia, si no tienes la marca, no lo vas a poder hacer. Si quieres abrir una cuenta de banco, si quieres comprar un galón de leche, si quieres llenar el tanque de gasolina, si no has recibido la marca, no lo vas a poder hacer. ¿Qué tan lejos crees tú que esté eso por suceder cuando estás viendo cómo se están exigiendo las cosas, cómo están los requisitos para entrar a un cierto lugar, para pertenecer a una cierta empresa? Inclusive ahora, con lo que te estoy comentando, a una mamá se le niega el derecho natural dado por Dios de poder criar a su hijo, porque no ha cumplido con el requisito inyectable. Ninguno puede comprar ni vender sino aquel que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si estás enterado de lo que está pasando alrededor del mundo o apenas te estás dando cuenta en este momento que te lo estoy diciendo, este no es un tiempo para ignorar lo que está pasando. Este es un tiempo donde tienes que estar muy alerta y enterado de lo que sucede. Otro siguiente punto que es bien interesante. Israel, la posición de Israel con respecto a la profecía bíblica. Israel es el centro de la profecía bíblica. Israel es el lugar donde hay que tener puesta la mirada, qué está pasando, qué está sucediendo, los eventos que se están llevando a cabo. También en esta semana, el viernes, el representante de Israel, el enviado de Israel, viene para tener una junta con el presidente de los Estados Unidos de América. Y el tema a tratar era este: Irán, la nación de Irán, una nación que alimenta, una nación que promueve, una nación que recibe y ayuda a los terroristas alrededor del mundo. Irán está a punto, a días, a semanas, de poder tener el uranio con la calidad necesaria para tener un armamento nuclear. Una nación que a los 4 vientos, sin el menor empacho, una nación que grita que a Israel, el pueblo de Dios, hay que borrarlo del mapa. Gritan a los 4 vientos: Israel no tiene derecho de estar vivo. Hay que destruirlo, hay que aniquilarlo, hay que borrarlo del mapa. Amenazando una y otra y otra y otra vez. Viendo estas cosas y sabiendo que el deseo de Irán es desaparecer a Israel, ¿qué tan lejos crees tú que estemos de que se cumpla la palabra que está escrita en Ezequiel capítulo 38? Luego lo buscas si quieres, si gustas. Ezequiel 38, verso 15. En esta semana, antes de leer la cita, en esta semana, Irán, juntamente con China y con Rusia, estaban llevando a cabo unos ejercicios
En conjunto, ejercicios militares en el Golfo Pérsico, Rusia, China e Irán. O ejercicios militares entre las tres naciones juntamente en el Golfo Pérsico. ¿Qué tan lejos crees tú que estemos de que se cumpla lo que dice la Escritura, donde dice: vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, refiriéndose a Gog en las regiones de Mesec y Tubal, que es Rusia, refiriéndose a Rusia: vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Un capítulo antes nos está hablando de que va a venir no solamente Rusia solo, sino que va a venir acompañado de toda una serie de naciones, entre los cuales se incluye Irán, entre los cuales están toda una serie de naciones del norte de África, de las regiones árabes, y sigue diciendo: tú y muchos pueblos contigo van a venir, todos a caballo, gran multitud, poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como un nublado para cubrir la tierra. Y esto sucederá al cabo de los días. Esto sucederá al final de los días, y yo, dice Dios, te traeré sobre mi tierra. ¿Cuánto tiempo crees tú que se necesita para que estas cosas se cumplan con lo que estamos viendo? Irán solamente a días o a semanas de poder tener el uranio con la calidad requerida para elaborar una arma atómica. Y juntamente con esto, Apocalipsis capítulo número 16, versículo número 12. El sexto ángel derramó su copa. Estamos hablando del tiempo del Apocalipsis, estamos hablando del tiempo de la gran tribulación, en donde estamos viendo esta cita. Y derramó el sexto ángel su copa sobre el gran río Éufrates, el río que atraviesa Irak. Y el agua del río Éufrates se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, refiriéndose normalmente a lo que podemos entender a China. ¿Y quiénes decíamos que participaron en ese ejercicio militar conjunto? Rusia, China e Irán. Que el camino estuviera preparado para los reyes del oriente. Pon atención, verso 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, que hacen milagros. Pon atención. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto crees tú que se necesite? ¿Cuánto para que estas cosas se cumplan? Y respecto a la iglesia, respecto a las cosas que vemos que están sucediendo, las exigencias, los requisitos, y cada vez apretando más tu libertad personal. Ese detalle de que la tensión por una guerra que se desate en cualquier momento, ¿qué papel juega la iglesia en todo eso? ¿Qué papel debo de tomar yo como iglesia? Pero es que esto va a ser como en los días de Noé, que mientras Noé preparaba el arca no sucedía nada, y el juicio de Dios vino hasta que Noé entró en el arca, donde Noé y él se salvarían. Así que Cristo viene por nosotros, y gracias, el Señor está al cuidado de nosotros, y mientras la iglesia esté encima de la tierra, el Espíritu Santo va a estar impidiendo, estorbando y deteniendo que todas esas cosas se den. Esto va a ser igual que en los días de Lot. Es el comentario también. Mientras que Lot no estuvo a salvo con toda su familia, no descendió el juicio de Dios sobre Sodoma
y Gomorra. Entonces, el papel de la iglesia es estar esperando solamente, viendo y solamente observar cómo se dan las cosas. ¿O realmente en la iglesia, en el corazón de la iglesia, está en cumplir con lo que el Señor quiere y demanda? Porque si esas cosas que veíamos ahorita en Apocalipsis, en Ezequiel, no están tan lejos de que sucedan, la iglesia tiene que cumplir con su parte cuando Cristo dice: el evangelio será predicado a toda criatura, lengua, pueblo, nación, para testimonio a todos. Entonces vendrá el fin. Estamos esperando por Cristo que nos saque de aquí. Estamos esperando que Cristo nos libre de todas estas cosas que han de venir. Perfecto, es cierto, es parte de la palabra. Pero ¿y la parte que nos corresponde hacer? Hablar de Cristo, compartir de Cristo, llevar el mensaje de Cristo, que todo mundo sepa quién es Jesús. Los ángeles quisieran hacerlo, pero no les está permitido. Ese trabajo, esa función nos corresponde a ti y a mí. Y Cristo no viene mientras el evangelio no sea predicado a toda criatura, pueblo y nación. Si entiendo bien la palabra, entonces vendrá el fin cuando se haya dado testimonio a todas las naciones. Segunda de Pedro, capítulo número 3, verso 9. Señor, ven ya. Señor, ven pronto. Señor, líbranos. Señor, sácanos. Cada vez la cosa más difícil, cada vez más apretados, cada vez nos están empujando y apretando más. Pero tú, Señor, tú nos vas a librar. Segunda de Pedro 3, verso 9. El Señor, respecto a su venida, dice el apóstol Pedro, no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. ¿Se está tardando Cristo? Bueno, lo bueno es que el Espíritu Santo los está estorbando y no pueden seguir adelante, no pueden continuar con sus planes. Sí, es cierto. El Señor no retarda su promesa y luego algunos la tenemos. Ay, Señor, apúrate, Señor, ven pronto. Sigue diciendo, sino que es paciente para con nosotros. Yo te pregunto, ¿para con quién es paciente el Señor? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿A quién se refiere con nosotros? ¿A la iglesia o a los que están fuera de la iglesia? A los que no saben, no conocen de Cristo. El Señor es paciente para con nosotros. Para con la iglesia, porque quiere que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué dirá que Dios es paciente para con nosotros? Es paciente para que tú, yo, cada uno de los que hemos recibido a Cristo en el corazón, hemos entregado nuestra vida a Cristo, cumplamos con su palabra, con su voluntad. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, lengua, pueblo y nación. Vayan por todo el mundo, que el mensaje llegue y vaya a todas las personas. El Señor tiene paciencia para contigo y conmigo. Señor, ya ven, Señor, líbranos, Señor, sácanos. Pues hay algo que hacer, hermano del alma, con todo el amor y con todo el cariño. ¿Qué ocupado estás con tu trabajo? ¿Cuán ocupados estamos, distraídos y confundidos con las cosas de este mundo? El Señor tiene paciencia. Un día vamos a estar tan apretados que en ese día vamos a recapacitar, y a poco será ese el día cuando decidamos
hablar de Cristo. Allá en los tiempos antiguos, en los tiempos de los primeros apóstoles, dice la Escritura que vino una gran persecución sobre la iglesia. La iglesia que no salía, la iglesia que estaba ahí acorralada, ahí que estaba solamente en Jerusalén. Y de Jerusalén no se movía cuando el mismo Señor Jesucristo les había dicho: me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea. Me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y la iglesia no se movía, pues vino una gran persecución sobre la iglesia, y toda la iglesia no tuvo otra más que salir huyendo de Jerusalén. Y dice la Escritura que por donde iban hablando, iban compartiendo de Cristo, dando el mensaje de Cristo. El Señor es paciente para con nosotros y esperando que nosotros reaccionemos y hagamos lo que tenemos que hacer. En diferentes ocasiones, 2 o 3 ocasiones, cuando menos, una persona de la congregación me ha repetido: tengo una gran urgencia por compartirle a mi familia. Tengo una gran urgencia por mis hermanos, por mi padre. Quiero compartirles, viendo las cosas que están sucediendo, viendo las cosas que se están dando. Y como repetíamos hace un momento, ¿cuánto tiempo crees? ¿Cuánto crees tú que falte para que se cumplan esas cosas? Están encima de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El testimonio tiene que ser dado a todos y luego vendrá el fin. Una carta de Pedro antes, primera de Pedro, capítulo número 2, verso 10. Refiriéndose a nosotros, a la iglesia, a los cuales Dios nos tiene paciencia para el día que reaccionemos y hagamos lo que tengamos que hacer. No solamente, que no está mal, esperar a Cristo de los cielos y nos libre de las cosas que están por suceder, sino que hagamos lo que tenemos que hacer. Dice, ustedes en el verso 10, primera de Pedro 2, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora ya son pueblo de Dios. Ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora, por la gracia de Cristo, por la sangre de Cristo, hemos alcanzado misericordia. Y nos regresamos al verso 9. Ahora ustedes, el pueblo de Dios, son, dice la Escritura, linaje escogido. Es decir, un linaje, una familia, un pueblo escogido por Dios. Son sacerdotes, una nación, un pueblo de sacerdotes al servicio del Rey. Ahora ustedes son una nación santa, dedicada, entregada, consagrada al servicio de Dios. Pueblo adquirido, pueblo comprado, rescatado, no con piedras preciosas, ni oro, ni plata, sino adquirido con la sangre de Cristo, pueblo adquirido por Dios, con este propósito, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que no callemos, que hablemos, que llevemos el mensaje de Cristo, que hablemos de Cristo, que digamos lo que es necesario decir de Cristo y su propósito para con la humanidad. Habla, iglesia, y no calles. Dios nos tiene paciencia. Y seamos tenidos por dignos, habiendo cumplido, haciendo lo que tenemos que hacer, llevando el mensaje de Cristo, hablando de Cristo, dando la palabra
de Dios, hablando del sacrificio de Cristo, seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que no tardan en suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante de Cristo, el Hijo de Dios. Seamos tenidos por dignos. ¿Cuándo nos veríamos dignos de estar delante de su presencia y de escapar de estas cosas? Habiendo hecho lo que Él manda que hagamos. Ve por todo el mundo y predica el Evangelio. Comparte la palabra. Habla de Cristo. Comparte de Cristo. Habla y no calles. Entonces, siento en mi corazón, yo sería digno o seríamos dignos de estar delante de Él en su venida, habiendo escapado de las cosas que no tardan en suceder. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendita sea tu palabra. Cierto, tú no permitirás que seamos tentados más allá de lo que podamos ser tentados. Y que Cristo, antes que sucedan estas cosas de las que nos advierte el Apocalipsis, cosas que nos advierte lo que vimos en Ezequiel 38, antes de eso, Él nos levantará, Él nos sacará de aquí. Pero seamos tenidos por dignos de estar en su presencia, habiendo hecho su voluntad, habiendo llevado el Evangelio a toda criatura, lengua, pueblo y nación, porque entonces vendrá el fin. En el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra. Amén. Amén.